Si no hay central sería el piruvato, piruvato. Ahí sí, ahí sí. Y hay una relación que es la que nos va a explicar ahorita en el ciclo de Cori entre ese lactato y ese piruvato. ¿Listo? Para la producción. Señor. Profe, o sea que, digamos, el piruvato es el precursor inicial, ¿cierto? Sí. El glicerol también es fundamental, pero no se le puede denominar precursor, ¿sí? Sí, es un precursor también. Porque Pero si no, tengo pero no el es fundamental. precursor central, es el piruvato. O sea, digamos, en una pregunta específica. No, es distinto porque es que ingresan en diferentes partes de la ruta. Pero la ruta inicia, lo que consideramos precursor, digamos, central, es el piruvato. O sea, digamos, una pregunta hipotética, digamos, en la gluconeogénesis, el glicerol es un precursor para la ruta, ¿va o no va? Sí. ¿Sí? Es un precursor general, no es el principal, pero es un precursor y nos ayuda a producir la glucosa. Pero si me dicen un aminoácido como la lisina, ¿va o no va? La lisina nos dijeron que esa no va. Un aminoácido no entra allí dentro del producto. Si me dijeran el lactato, ¿sería un precursor? También, que termina convirtiéndose en piruvato e ingresa a la ruta. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Eso en cuanto a los precursores. Ahora, producto. En el producto sí está fácil. ¿Cuál es el producto? La glucosa. No hay más. ¿Listo? El producto, el punto de llegada o lo que buscamos con todo este proceso es formar una molécula de glucosa. ¿Listo? Bien, creo que hasta ahí vamos claros. ¿Alguna otra duda? El glicerol sí o sí se tiene que unir ahí en esa parte. Sí, en esa parte. No entra antes y fíjense que está ocurriendo por fuera de la mitocondria. Y otra, el ciclo de Cori es primero y después sigue este. No, ya nos van a integrar al ciclo de Cori, ya nos van a integrar al ciclo. ¿el glicerol no es reversible? ¿Sí? Es que ellos dijeron que las aminoácidos son reversibles. ¿Esto es reversible? No, no ha sido reversible. Cuando dijeron. Algunas reacciones, pero eso quisiera aclararlo al final de pronto, si no lo aclaro más, porque ya incluso creo que lo dije, pero lo aclaro de pronto ahorita al final. ¿Listo? Y por aquí adelante, ¿tenemos preguntas? Pues porque la leucina y lisina no están en proteína. Porque son de grasas. De grasas. O sea, se convierten en como, pasan a ser intermediarios del ácido CoA, que viene siendo un ácido graso. El acetil-CoA no, es decir, Bueno, sí termina convirtiéndose en acetil-CoA y luego posteriormente a partir del acetil-CoA termina sintetizando líquidos. ¿Sí? Pero no voy a profundizar ahí porque ya hay un seminario específico de síntesis de líquidos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar de síntesis de líquidos y vamos a ver que hay algunos aminoácidos que efectivamente terminan produciendo. ¿Listos? Bueno, creo que hasta aquí ya nos alineamos todos, ya estamos todos centrados. Entonces, continuemos, por favor. Bueno, ya hablando de la regulación hormonal, el glucagón es el principal promotor de la gluconeogénesis, ya que es la secreción alta de glucagón por las células alfa del páncreas provoca un aumento en la actividad genética de enzimas, es decir, que induce a la síntesis de enzimas como la fructosa monosacilfosfatasa y la fosfonolpiruvato carboxipinasa, las cuales son importantes para la glucogénesis. El glucagón se libera en contextos de ayuno o de bajos niveles de glucosa en sangre, es decir, por glucemia. Cuando hay una disminución de insulina e incremento de glucagón, se estimula la liberación de ácidos grasos a partir del tejido adiposo, los cuales viajan al hígado y se oxidan, es decir, la beta-oxidación, produciendo acetil-CoA, ATP y NADH. Cuando hay un exceso de acetil-CoA, se genera la inhibición de la enzima piruvato deshidrogenasa, por lo que el piruvato se desvía hacia el oxaloacetato. La adrenalina o epinefrina y la noradrenalina y norepinefrina, que es secretada por la médula suprarrenal, lo que hacen es aumentar la actividad enzimática y bloquear la liberación de insulina. Y el cortisol, liberado por la médula suprarrenal, lo que hace es aumentar la disponibilidad de algunos precursores de la glucogénesis, como el glicerol y aminoácidos. En el caso de los aminoácidos, el cortisol
aumenta el catabolismo hepático de aminotransferasas y enzimas claves para las mujeres. Y en el caso de la hormona del crecimiento, esta pues es secretada por la hipófisis y lo que hace es regular de manera indirecta la gluconeogénesis, ya que ella contribuye a la resistencia a la insulina, es decir, que hay un aumento de generación de glucosa. En cuanto a la acetil-CoA, regula de manera alostérica, regula alostéricamente de forma positiva a la piruvato carboxilasa y el ADP de manera negativa, alostéricamente, a la piruvato carboxilasa y a la fosfoenol piruvato, ya que pues el ADP indica que hay una baja cantidad de energía, por ende no se puede llevar estas reacciones. El citrato regula de forma alostéricamente positiva a la fructosa monosilfosfatasa y el AMP y fructosa 2,6 fosfato de manera negativa. Bueno, pues yo les voy a hacer las indicaciones energéticas en la gluconeogénesis. Pues la gluconeogénesis es un proceso que requiere pues, mucha energía que se libera de la glucólisis debido a que sus reacciones son termodinámicas desfavorables. Para llevarse a cabo pues, se necesita una inversión significativa de ATP y GTP. Pues la gluconeogénesis requiere una gran inversión energética para sintetizar pues, toda la molécula de la glucosa. Esto pues, consume 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NADH. Pues esto siendo los últimos necesarios para convertirla en 1,3 bifosfoglicerato y en glicerato aldehído 3-fosfato. Pues la conversión del piruvato a oxalato. Bueno, en las enzimas está la fosfonilpiruvato carboxinasa, que convierte al oxalacetato en fosfonol piruvato, o sus siglas PEP. Se utiliza 2 GTP por molécula de glucosa y 1 GTP por cada piruvato. Pues en las partes posteriores también están las enfermedades de la gluconeogénesis. Entonces, parte de... Bueno, pero entonces espérame un segundo, antes de pasar al ciclo de Cori, recapitulemos los balances que nos acaban de decir. Primero que era una ruta costosa desde el punto de vista neurológico. Si recordamos la glucólisis, que fue la que vimos el día lunes, se producía por una molécula de glucosa 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. Olvidé preguntarles, pero ¿eso será mucha o poca energía? Imagínense que cada molécula de glucosa le esté dando 2 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos. ¿Sí? Uno diría, no sé. Ahora, aquí, esta consume energía, o sea que es anabólica o es catabólica. Ya lo mencioné. Es anabólica, nos lo mencionaron al principio, ¿no es cierto? Es una ruta anabólica, consume energía. ¿Cuántos entonces estamos consumiendo en totalidad y el resumen que nos dejan en la diapositiva? 4 ATPs, 2 GTPs. Los GTPs los podemos considerar casi como si fueran ATPs, o sea, hagamos de cuenta tal cual que son ATPs. Es decir, que en total estamos consumiendo 6 ATPs y 2 NADH. ¿Y cuántos piruvatos necesitamos para formar esta molécula de glucosa? 2. 2 también. Miren todo lo que estamos consumiendo. 2 piruvatos, 2 NADHs y 6 enlaces fosfatados de alterna. O sea, básicamente su rendimiento vendría siendo de -6, por eso decíamos que no era eficiente la ruta. Exactamente. Entonces ahora sí les pregunto, 2 ATPs por molécula de glucosa en la glicólisis, ¿mucho o es poco teniendo en cuenta estos 6 ATPs que consume de volver? Realmente estamos saliendo en pérdidas, ¿sí o no? Imagínense que usted gana 2 pesos y pierde 6. ¿No? Cada que se produce, digamos, que esta especie de ciclo del que estamos hablando. ¿Sí? Tengamos en mente que esta es una ruta que consume energía. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a Perdí el borrador. ciclo de Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ATP y GTP?
este caso vamos a mencionar que no, pues acá esta viene de la Glicina. una base hidrogenada distinta. Ok. Eso, bonito. Pero el valor sí es Pero el valor es Pero el valor es la es igual. Pero ya comenzando la red circulatoria, esta inicia en un estudio esquelético donde pues, se produce el precursor, que es el superastaro, y este pasa por el torrente sanguíneo a el hígado, a los linfocitos. Y pues del hígado pasa el producto por el torrente sanguíneo nuevamente al músculo esquelético. Los eritrocitos, ¿por qué están acá? Pues porque estos producen también el precursor. Precursor del lactato. Pero Pues la misma reacción la misma reacción de la electroploresa hidrogenasa al derecho y al revés es necesario que ocurra. Así sería el ciclo de Fourier. Adicionalmente, acá vamos a poner ahorita les explico qué es lo glucogénesis y glucogenólisis. ¿Gluco qué? A esto me refería cuando dije al inicio que se relacionaban cuatro rutas. Esta vendría siendo la gluconeogénesis y esta vendría siendo la glucólisis. Está escrito, no sé por qué no lo vi. Entonces, ¿qué pasa con el ciclo de Fourier? Ya expliqué que cuando ejercicio se genera lactato, la fuerza. Esto sucede por la contracción de los músculos en una glucólisis anaeróbica que genera lactato. El lactato es como su propia padre y su propio hijo a la vez, porque no se necesita que se recicle, porque si no así es la pero acá tenemos que se transforma en el músculo en lactato, porque viene siendo. Me perdí. Yo también. O sea, los cuatro grupos Son los nervios, son los que te o quedan. si quieres ¿Cómo puedes resistir? Viene siendo su propio propulsor. Entonces, el músculo del piruvato se convierte en lactato por la glucólisis. Ya ahí me perdí. Ahí fue donde me había perdido. Entonces, el lactato pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va al hígado. En el hígado ocurre la gluconeogénesis, en donde el lactato, la lactato deshidrogenasa se vuelve a convertir en piruvato y otra vez el ciclo, luego vuelve a pasar a glucosa porque pues, se necesita energía en los músculos y en los músculos acá se empieza otra vez la glucólisis. ¿Qué ocurre? Cuando esta energía no se usa, se convierte en glucógeno. El glucógeno es un polímero hecho de monómeros de glucosa que se unen por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que son como ramificaciones cuando se convierten en 1,6. ¿Qué vendría siendo la glucogénesis? Es como otra ruta que convierte la glucosa en glucógeno por otras enzimas. Y cuando se necesita ese glucógeno, la glucogenólisis hace que ese glucógeno se empiecen a desprender los monómeros de glucosa que se necesitan para que ocurra otra vez el ciclo. ¿Preguntas antes de seguir? no entendí lo del piruvato y el lactato. O sea, Ok, mira. En la glucólisis genera piruvato. Sí. Y este piruvato, cuando es anaeróbico, se convierte, bueno, se libera, se convierte en lactato. Entonces, este lactato es suficiente en sangre. Entonces,
vuelve a pasar al torrente y llega al hígado, donde se vuelve piruvato otra vez. Se revierte. Pues, O sea, ocurre lo mismo y es la misma enzima la que lo transforma, la lactato deshidrogenasa. O sea, ocurre una reacción como reversible entre piruvato y lactato. Sí, vendría haciendo eso. pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora tenemos que preguntar. O sea, ¿cuándo almacena la glucosa? El glucógeno, sí, Sí. básicamente va a almacenar la glucosa. O sea, Ok. Las cuatro rutas, por así decirlo, que están involucradas en el ciclo de Collison: gluconeogénesis, glucólisis, la glucogénesis y la gluconeogénesis, pero es en caso cuando se quiere almacenar la energía en forma de glucógeno. Digamos que las dos cosas que estamos mencionando que escribieron en el marcador del tablero, glucogénesis, ¿cierto? Y glucogenólisis, ya ustedes las conocen, ustedes las trabajaron en el taller que les entregaron también de digestión de carbohidratos, ¿cierto? ¿En qué consiste la glucogénesis? Sintetizar glucógeno. ¿Cuándo se sintetiza glucógeno? En un momento, pregunta tipo parcial, ¿en qué condiciones metabólicas se produciría la glucogénesis? Es decir, se sintetizaría el glucógeno. Cuando hay hipoglicemia, hiperglicemia, umbral renal o glicemia. Hiperglicemia. Hiperglicemia. ¿La hiperglicemia es una enfermedad? No. No es una enfermedad la hiperglicemia, es un estado de concentración de glucosa en sangre. Entonces, acabamos de almorzar, creo que todos, pero uno que se está ahí medio desmayado, ¿no? Entonces, acabamos de almorzar y consumimos un montón de carbohidratos, en este momento en nuestra sangre hay un montón de glucosa. En respuesta a ese aumento de glucosa, el organismo entra en estado de alerta. Dice, uy, hay mucha glucosa. Empecemos primero a sintetizar insulina para que esa glucosa se metabolice, pero también empezamos a producir ese glucógeno. Vamos a empezar a guardar para más tarde. ¿Listo? Eso es glucogénesis. Ya. Ya se me olvidó la pregunta. Ya se me olvidó la pregunta. Condiciones metabólicas en las que ocurre esa glucogénesis. Glucogénesis. Es que los nombres son muy parecidos, no confunda, pero que entonces en parte, glucogénesis, que es génesis, origen, ¿cierto? Génesis es origen y gluco pues hace referencia al glucógeno. Ahora, la ruta contraria, que también ustedes la trabajaron en el taller, es la glucogénolisis. ¿Qué lisis? Ruptura. Pues tomo el glucógeno y lo voy a romper. ¿En qué condiciones metabólicas ocurriría esa glucogenólisis? ¿Hipoglicemia o hiperglicemia? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Llevo 2, 3, 4 horas sin consumir alimentos. La glucosa en mi sangre ya es muy bajita, es decir, ya estoy en condiciones de hipoglicemia. ¿La hipoglicemia es una enfermedad? Tampoco, es una condición, ¿no es cierto? Y todos los que recién estamos en ayunas estamos bajo condiciones de hipoglicemia. Entonces, bajo esas condiciones de hipoglicemia, el organismo nuevamente entra en alerta y activa la glucogenólisis. Es decir, tomo el glucógeno que está en el hígado, guardadito, almacenado para más tarde, y lo empiezo a romper. Esas dos rutas, digamos que ya las están relacionando aquí, pero eso ya ustedes las conocían y las trabajaron en la parte de su taller. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la relación que existe aquí entre gluconeogénesis y glucólisis? Básicamente en estos dos órganos que son los principales en los cuales ocurre cada una de estas dos. Ojo, la glicólisis no es exclusiva de los músculos, que muchas otras células también hacen glucólisis y esa sí es una pregunta, ¿la gluconeogénesis es exclusiva del hígado o hay otras células que hacen también gluconeogénesis? Aparte de las hepáticas. Creo que lo mencionaron. Pues de los virus y en la parte de las células epiteliales de los intestinos. Perfecto. Parte renal y parte epitelial del intestino delgado también hacen gluconeogénesis. ¿Listo? Pero lo más importante, la mayor proporción de la gluconeogénesis ocurre a nivel hepático. ¿Por qué se utiliza para la glicólisis sobre el músculo si también ocurre en otro tipo de células? Porque, ellas también nos lo comentaron, en el músculo es donde habría condiciones de hipoxia, poca cantidad de oxígeno y entonces ese piruvato pasaría al ciclo de Krebs. Seguro que nos contaron el lunes de los destinos metabólicos del piruvato.
No, recuerde que bajo condiciones aeróbicas, el piruvato sí se va a producir ciclotrópicos. Bajo condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno. Pero en el músculo, bajo condiciones anaeróbicas, es decir, si estamos haciendo ejercicio o si el músculo está siendo sometido a presión, pues ahí sí se va a convertir a lactato. Y lo que ocurre es que el lactato nos intoxica. Ellos también nos comentaron, produciría una acidosis láctica. Entonces, el organismo, ¿cómo hace para eliminar ese ácido láctico o ese lactato? Ácido láctico y lactato son lo mismo. Pero decía una parte que... No, no, no. Sí, así que, o sea, que sí es lo mismo, pero uno dona No un tiene protón hidrógeno, y el otro no. no tiene hidrógeno, pero molecularmente son exactamente lo mismo. Entonces, ese lactato no puede eliminarse en el músculo. Que al contrario se acumula y es lo que hace que nos duela. ¿Cierto? Habíamos hablado de los calambres. Eso es lo que hace que nos duela. Listo, entonces como no lo podemos degradar en el músculo, nos tenemos que llevar hasta el hígado. Eso se va al torrente sanguíneo, llega al hígado y en el hígado nuevamente ese lactato se transforma en piruvato, pero ahora con el objetivo de producir glucosa. Es decir, vamos a reciclar ese lactato y lo vamos a utilizar para producir glucosa. ¿Cómo? A través de la gluconeogénesis que acabamos de ver, que ya sabemos que es costosa energéticamente y que consume ATPs. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? O sea, el músculo produce piruvato, ¿por qué? La glicólisis. O sea, ¿Cuál es el producto de la glicólisis? O sea, la gluconeogénesis del piruvato es el precursor y la glicólisis es el producto. Ajá, lo que Por por eso eso es es una fermentación. Sí. Pero Es una gluconeogénesis. Pero ese piruvato siempre es anaeróbico. O sea, dióxido. No, lo que es el piruvato se haya convertido a lactato. Bien, no me confundan por favor, es que se parece mucho gluconeogénesis a las otras dos primeras. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Formación de glucosa nueva. Eso es lo que traduciría gluconeogénesis, origen de glucosa nueva. Esa es una manera de etimológicamente de diferenciar el nombre y no ir a confundir con los otros dos que se parecen bastante. El glicólisis sí es muy distinto. Entonces yo creo que ahí no nos vamos a confundir. ¿Listo? ¿Nos falta algo más? Sí, porque la mitad. Bueno, pues acá, para no demorarnos más, Tratemos de abreviar, ¿no? la Estamos por regulación ahí, hormonal, por el tiempo. pues también tienes la PNB, el glucagón y la adrenalina, de la misma forma que la gluconeogénesis, y pues la insulina la inhibe, ya que pues esta lo que hace es promover la captación de glucosa y no la generación de glucosa. Bueno, la implicación energética en el ciclo de Cori, pues durante un ejercicio intenso los músculos, pues, en el hígado de la mientras el hígado gasta 6 ATPs para convertir el lactato en glucosa. El ciclo de Cori está la enfermedad de von-Gierke, que la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa impide la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa, causando la hipoglicemia y el ácido láctico o la acidez láctica. La deficiencia de piruvato carboxilasa, que dificulta la conversión del piruvato en oxalacetato, lo que afecta a la gluconeogénesis y produce hipoglicemia y acumulación de lactato. Es la deficiencia de acumulación de glucógeno en los tejidos. La comparación de la glucosa